Hace más de 70 años que nadie transita por este camino. Una región inexplorada cuya cartografía intento reconstruir. En esta casa vivió María con sus 2 hijos, mi padre Flores y mi tío Pedrín. Eran los últimos años de la guerra civil y los primeros de la posguerra. De mi abuelo Pedro solo escuché en las conversaciones de los adultos palabras como anarquista, guerra y exilio, con las que construí una especie de leyenda. Ahora sé que al terminar la guerra, mi abuelo se refugió en Francia. Su tiempo se detuvo y su ausencia nos alcanzó a los que llegamos después. Ahora también sé que durante todo su exilio, Pedro escribió cartas a María. Una correspondencia incompleta que estuvo oculta durante más de 70 años entre los libros de mi tío Pedrín y que ahora está en mis manos. Bueno, yo cuando descubrí que la existencia de las cartas, yo no me dedicaba al cine y en realidad hicimos este viaje familiar que se cuenta en la película y me dejaron una handicam y ahí es cuando grabé a mi padre sin saber que esto iba a ser una película ni un proyecto. Y luego ya más adelante entré en el máster de documental, entré con este proyecto y a partir de ahí pues se empezó a desarrollar y bueno, pude hacer la investigación, luego entró Elías con el guión y hasta que al final pues entró Paco también con la producción y se pudo finalizar la película. Bueno, yo entré en la película cuando Maite había vuelto de Francia de un viaje de documentación muy profundo. Ella tenía muchísima documentación. Era bastante abrumador todo lo que tenía. Y bueno, básicamente mi papel creo que fue tratar como de darle un empujoncito para que ella ocupase más espacio en la película, ¿no? Hubo una fase bastante larga que yo la recuerdo, fue hace tiempo también, o sea, que igual la memoria, pero en que hablábamos mucho sobre si era ella buscando a su abuelo o era ella buscando a su padre, ¿no? Y yo era muy pro padre, ¿no? Y ella, todo el origen, todo lo que la había llevado tenía que ver más con el abuelo, la memoria familiar y digamos, lo histórico, ¿no? Y en ese pulso yo creo que es en el que se desarrolló el proceso de guión, ¿no? Creo recordar, ¿no, Maite? Cuando un proyecto es tan personal, o al menos a mí es lo que me ha pasado, todo es importante. Entonces ahí fue un poco una forma, ¿no?, de trabajo, de destacar que era lo más importante. Y bueno, la verdad es que el guión responde un poco también al tipo de proyecto, ¿no?, que es un proyecto que intenta reconstruir la memoria, ¿no?, que también es muy calidoscópica y un poco responde a eso, ¿no?, a cómo con distintos parches, ¿no?, vamos un poco llenando ese vacío pues eso, con recuerdos, con investigación, con imaginación. Y bueno, yo creo que también al final el guión se fue diluyendo, ¿no?, y fue un poco tomando otro camino que al final, pues bueno, a nivel formal habían algunas propuestas en guión que después a nivel de realización y sobre todo en montaje se fueron también perdiendo, pero bueno, creo que la película responde un poco a la naturaleza del proyecto, que es pues eso, reconstruir una memoria. No sé si... Bueno, yo en ese sentido diría que hubo siempre el montaje es una reescritura, ¿no? Pero en este caso hubo una reescritura bastante importante en montaje, que para mí tiene que ver sobre todo con la entrada del archivo yo creo que el trabajo que hicimos Maite y yo estuvo mucho más centrado en la dinámica personal, ¿no?, y familiar. Y la dinámica histórica y archivo era algo que Maite traía consigo y que ella defendía mucho. Y yo creo que de alguna manera el viaje fue un poco boomerang, ¿no? Ella partió muy de lo histórico, cruzó, digamos, yo la acompañé a cruzar lo personal y de alguna manera volvió un poco al origen
con ese filtro de lo personal, ¿no? Y en ese sentido, yo viendo la película terminada, es uno de esos ejemplos en el montaje ha habido claramente como una nueva escritura, ¿no? de la historia. Yo hice una investigación de 3 meses y si hubiera podido la hubiera hecho de 5 años, porque empiezas a investigar, empiezas a encontrar cosas que no sabías, empiezas a conocer a una persona que no sabías quién era. Entonces ese es un proceso muy emocionante, que no tiene límite y que, bueno, que en el fondo te sirve después, pero es casi algo que te llevas tú. Entonces, bueno, es verdad que nos enfrentamos a un montón de documentación, pero, bueno, lo que decía antes Elías, ¿no? Que al final, también en ese viaje mío personal, acabé dándome cuenta que en realidad quien buscaba no era Pedro, sino que era mi padre, ¿no? Saber qué es lo que había vivido él de pequeño en esos años de ausencia de su padre, que estaba en el exilio, que en realidad era ese silencio que él me había transmitido también de pequeña, ¿no? O sea, era llenar ese hueco. Y ese hueco tenía que ver con mi padre. Entonces, bueno, creo que por eso Pedro al final... O sea, al final mi padre toma ese protagonismo y todo lo que es más histórico, pues bueno, queda en un contexto necesario, pero no principal. Luego el tema de las imágenes, bueno, un poco de las imágenes de archivo, ahí lo que quería, la idea era un poco crear la atmósfera de lo que yo me había podido imaginar que era lo que había vivido Pedro, ¿no? Era un poco buscar esa sensación, más que ilustrar lo que había sido ese periodo, era más pues esa sensación que yo podía tener de, pues, de búsqueda, de escudriñar las imágenes, de ver quién hay en esa imagen, a ver si hay un Pedro, ¿no? Porque esa etapa también la viví. O sea, yo cuando empecé la investigación buscaba en las imágenes, buscaba a Pedro y cogía y ampliaba la imagen, miraba, veía a ver si había alguien que se parecía, fumaba como fumaba Pedro, en fin, los iba buscando, entonces era un poco esa sensación. Lo que más recuerdo de nuestras conversaciones fue lo importante que para Maite era el archivo, ¿no? Y como ella quería, ya en las primeras conversaciones había una cosa de querer escudriñar el archivo. Yo creo que la decisión de la cámara lenta viene un poco de esa cosa casi de querer tocar, ¿no? Y ahí hay una tensión creativa en el proceso, yo creo, entre esa pulsión y una pulsión mucho más verbal o tal, que igual pude proponerle yo, ¿no? Y se nota en la película, digamos, se nota eso. Pero y recuerdo que tenías como algunos, que me enseñaste algunas películas de cineastas franceses que trabajaban el archivo de una forma muy específica, como muy entomológica, muy con la lupa encima del archivo y casi como de textura, ¿no? Y eso yo lo puedo ver en la película. Bueno, en guión hicimos un ejercicio de simplificación de la genealogía familiar porque era muy complejo contarlo todo. Entonces, para empezar a decir, ¿no? Pedro, quién es Cayetano, quién es María, quién es Dolores, quién es Pedrín, quién es Flores, quién es Maite, o sea, era bastante... Entonces, hicimos un poco una simplificación y contamos la historia principal, que era la de Pedro, y Cayetano quedaba un poco, pues bueno, como compañero de viaje. Cayetano tiene una historia parecida, pero bastante distinta a la vez, ¿no? Ellos eran 2 hermanos, cruzaron juntos la frontera. María se quedó en Gergal, después de haber vivido en Barcelona, y en Barcelona quedó su hermana, que era Dolores, que también era mujer de Cayetano. O sea, eran 2 hermanas que estaban casadas con 2 hermanos que tuvieron destinos, pues ellos más parecidos, ellas no tanto. Entonces Dolores se quedó en Barcelona también con 2 hijos y Cayetano, pues bueno, fue a Burdeos, que es lo que se cuenta aquí. Intentaron reunirse en Francia, pero en el último momento Dolores tuvo miedo de ir a un país extranjero, volver a empezar de cero, no entender el idioma, y Cayetano siguió en Francia, pues bueno, con la idea de poder volver algún día. Dolores fue una de esas mujeres que no entendió por qué, o al menos es que se sintió abandonada por su marido.
y no les quiso contar nada a sus hijos. De hecho, han descubierto la historia de Cayetano un poco a través de este proyecto, porque en el fondo la madre estaba resentida con la decisión que había tomado Cayetano. Cayetano, bueno, se quedó en Burdeos. Allí en la investigación encontré al hijo del primo de Cayetano y de Pedro, que pues, bueno, se habían encontrado en Francia, y lo encontré a través de una factura del cementerio, de su funeral, que la había pagado un tal Carmelo García. Y busqué a ese Carmelo García y encontré a su hijo, y me pudo contar un poco cómo fueron los últimos días de Cayetano, que bueno, me quedé con una imagen que fue la de Cayetano bailando cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pensando que, bueno, que iban a liberar también de la dictadura a España y podría por fin volver y reunirse con su mujer. Pero no fue así, murió de un problema en el estómago y tampoco se pudieron volver a encontrar, o sea que tuvieron un poco el mismo destino. Y bueno, María ya ha contado Julio, ¿no?, que la conoció muy bien. Él es el hermano, bueno, ya lo ha dicho, de Enrique, que sale aquí en la película. Y bueno, muy conocedor de la historia porque bueno, estuvo allí esos años de posguerra. Y bueno, pues María se quedó con los 2 niños, tirando adelante, hasta que finalmente decidió irse a vivir con Dolores a Barcelona. Se fueron para allí, pero con la desgracia de que, no sé si pasó 1 año o menos, que murió de una epidemia de gripe. O sea que también la pobre tuvo también un destino muy trágico. Pero bueno, en las películas hay que elegir qué es lo que se cuenta, porque si no, aún estaríais viendo peli. Y es que no había cartas de María, ¿no? Entonces, había muchas cartas de Pedro y no había ninguna de María, ¿no? Entonces, eso, digamos, crea 2 niveles narrativos distintos directamente, ¿no? Porque uno es literal y el otro lo que permite es imaginar, ¿no? O empezar a recrear o empezar... Y yo recuerdo que tuvimos bastantes conversaciones sobre, porque Maite echaba en falta a María, y porque además su acercamiento a la historia cuando ella fue a Hergal fue seguir los pasos de María, que era a quien se podía seguir, ¿no? Porque había gente que la había conocido, pero era como difícil tener a los 2 puntos de vista. Una de las cosas principales que se hace a hacer un guión es elegir un punto de vista, ¿no? Como es difícil contar las 2, y sobre todo cuando empezó a entrar más la figura de Flores, de su padre, no se pueden contar las 3, ¿no? Bueno, se puede, pero requiere más tiempo, más... Es una saga al final, ¿no? Sí. Pues bueno, la verdad es que tengo que decir que en Francia es muy fácil investigar, comparado con lo que significa investigar en España. O sea, aquí cada mail que he mandado, cada fax que he mandado, me han contestado que no hay nada sobre lo que yo estaba buscando. Y en Francia incluso me han mandado fotocopias, me han dado reseñas, me han ayudado en todo lo que han podido. O sea que realmente en Francia hay muchísima más tradición. De hecho, están llenas las salas de jubilados haciendo fotografías sobre su genealogía, investigando quiénes fueron sus tatarabuelos. O sea que ahí es bastante fácil. Y bueno, en realidad el punto de partida fue una carta que había mandado Joaquín Arbó, que era su compañero en todos estos campos, que él bueno, terminó en Argelia, y desde allí, cuando se enteró de la muerte de mi abuelo, le mandó una carta a mi abuela diciéndole que ahora le iba a contar todo lo que había ocurrido y cómo se habían conocido. Y hace, pues bueno, en un párrafo resume todos los campos por los que pasó. Entonces yo fui a los archivos departamentales que correspondía a cada uno de los campos y encontré su dossier, encontré muchísima información sobre Pedro, porque en Le Vernet los tenían súper vigilados, clasificados si eran anarquistas de nivel A, nivel B, nivel C o nivel D, en función de su activismo. Así que sobre Pedro allí encontré muchísima información. Y bueno, aquí en España no he encontrado nada.